Imagina que entras en una librería. Es una librería antigua, de esas que huelen a polvo, a madera vieja y a pegamento. Que vienes por los pasillos y ves los nombres dorados en los lomos de los libros. Nombres sagrados. Hemingway, Neruda, Lovecraft, Dickens, Rowling. Durante siglos hemos tratado a estos nombres como si fueran dioses. Pensamos en ellos como los padres de la obra, ¿verdad? Creemos que ellos tienen la llave maestra del significado de lo que han escrito. Por ejemplo, si no entiendes un poema, ¿qué haces? Buscas qué dijo el autor en una entrevista. Y si no entiendes el final de la película, ¿qué haces? Pues buscas al director que está en YouTube, que está explicándolo. Pues bien, hoy en día vivimos bajo la tiranía del creador. Asumimos que la verdad de la historia pertenece a quien la escribió, que nosotros somos meros turistas en su mundo, sujetos a sus reglas y esclavos de su invención. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es mentira? ¿Y si te dijera que para que tú puedas leer de verdad, el escritor, el creador, tiene que morir? Pues bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Trazo de Tinta. Soy Alejandro González y hoy no es hora de escribir. Hoy quiero que hablemos de un asesinato. Pero un asesinato físico, no. Vamos a intentar cometer un parricidio intelectual. Hoy vamos a coger al autor, con mayúscula, a esa figura sagrada que es totalmente intocable, y vamos a enterrarla 2 metros bajo tierra. Porque en 1967 un francés llamado Roland Barthes nos dio el arma del crimen. Y hoy tú y yo vamos a apretar el gatillo. Esto se llama la muerte del autor. Pues bien, para entender por qué tenemos que matar al autor, primero tenemos que entender quién demonios era el autor antes de 1967. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, la crítica literaria estaba obsesionada con una cosa, que era la biografía. Había un crítico muy famoso que se llamaba Sainte-Beuve, que defendía que era imposible entender una obra si no entendías la vida del hombre que la escribió. Es decir, pongamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Si leías Cumbre Borrascosas, no estaba leyendo sobre Catherine y Heathcliff, estaba leyendo sobre las frustraciones sexuales de Emily Bronte. Si leías a Proust, estaba leyendo sobre su asma y sus traumas infantiles. Es decir, la obra era vista simplemente como si fuese un síntoma, un diario secreto codificado. El autor era considerado como si fuese un dios padre, ¿vale? Y la relación era de sumisión total. Decían algo como el estilo de: oh, gran autor, dime qué quisiste decir con la metáfora de la cortina azul en la página 67, párrafo 5, porque yo soy demasiado estúpido para interpretarlo por mí mismo. ¿Esto qué generaba? Esto generaba una cultura de la explicación, pero no de la interpretación. Buscábamos la respuesta correcta, como si el arte fuera un examen de matemáticas, como si hubiese una sola solución y esa solución estuviese encerrada en el cerebro del escritor. Pero entonces llegan los años 60 y llega el postestructuralismo francés. Llega la Revolución Francesa y llega Roland Barthes. Barthes era un tipo listo, muy inteligente, y estaba harto. Estaba harto de que redujéramos el arte a la vida mediocre del artista. Estaba harto de que si un poeta era un borracho, asumiéramos que todos sus poemas iban sobre el vino. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que en 1967 publica un ensayo muy breve, de apenas unas páginas, en una revista americana llamada Aspen. El título de por sí era una declaración de guerra. Se llamaba La muerte del autor, The Death of the Author. En él, Barthes dice algo brutal. Dice: el nacimiento del lector se debe pagar con la muerte del autor. Lo repito. El nacimiento del lector se debe pagar con la muerte del autor. Pues bien, ¿qué significa esto? Significa que el libro no es una línea directa de comunicación entre el autor y tú, el lector. Sin embargo, significa que el autor no te está enviando un mensaje como si fuese un WhatsApp. El autor construye una estructura, una máquina de lenguaje, y luego desaparece, se evapora. En el momento que el libro sale de la imprenta, el autor, figuradamente, pierde todos sus derechos sobre el significado. Ya no es su libro, es como si fuese un objeto huérfano. Así que intentemos radicalizar este concepto un poquito, ¿vale? Intentemos ver un ejemplo radical con esto. Imagínate a un escultor, ¿de acuerdo? Que hace una estatua y la pone en la plaza del pueblo. Una vez que la estatua está ahí, el escultor se va a su casa. Si empieza a llover sobre la estatua, el escultor no siente que está lloviendo, ¿verdad? No siente lo que siente en su estatua.
Si un pájaro se caga en la estatua, el escultor no se mancha. Si tú miras la estatua y te parece que está triste, da igual que el escultor quisiera hacerla feliz. La estatua está triste porque tú la ves triste. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la intención del escultor es irrelevante. La realidad de la obra es lo que cuenta. Pues bien, ¿esto qué nos lleva? Esto nos lleva a uno de los conceptos más potentes que quiero que os grabéis a fuego de hoy. Una cosa llamada la falacia intencional. Esto es un término que acuñaron Wimsatt y Bersley, unos críticos americanos, pero que encaja perfectamente aquí. La falacia intelectual dice lo siguiente. Dice que lo que el autor quiso hacer no es lo mismo que lo que el autor hizo. Es decir, que si yo soy un escultor y quiero que la estatua sea triste, no significa que haya hecho que la estatua sea triste. Es un poco curioso, pero permíteme que te ponga un ejemplo. Un ejemplo real que te va a volar la cabeza. Hablemos de Ray Bradbury, ¿vale? El autor de Fahrenheit 451. Seguro que lo habéis leído o lo habréis visto la película. Es un libro, si no lo habéis visto, es decir, lo cuento sin spoilers, es un futuro distópico donde los bomberos queman libros, ¿vale? Pues bien, durante décadas todo el mundo ha interpretado Fahrenheit 451 como una crítica a la censura del Estado. Una historia sobre cómo los gobiernos totalitarios quieren controlar el conocimiento. Sí, se enseña así en las escuelas, se analiza así en las universidades. Pues bien, resulta que Ray Bradbury, el autor, seguía vivo. Y un día fue a dar una charla en la universidad. Y los estudiantes empezaron a hablar de la censura estatal. Y Bradbury se cabreó de una manera, se levantó y dijo, no, estáis todos equivocados. Mi libro no va sobre la censura del gobierno. Mi libro va sobre cómo la televisión está destruyendo el interés por la lectura y va sobre cómo los medios de comunicación se nos vuelven idiotas y reducen nuestra atención. Bradbury, no es ningún misterio, odiaba la televisión, odiaba la radio y para él el libro era una crítica a los medios de la masa, pero no una dictadura política. Y aquí viene la gran pregunta, ese nudo gordiano de ese episodio. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón Ray Bradbury, el que escribió el maldito libro, o tiene razón los millones de lectores que han encontrado en el libro una advertencia perfecta contra la censura? ¿Tú qué crees? Pues bien, si aplicamos la teoría de Barthes, la respuesta es clara, Bradbury se equivoca. Bradbury no tiene razón sobre su propio libro. Es decir, su intención era criticar la televisión, pero su ejecución creó una obra maestra que habla de la censura. Y una vez que el libro está en tus manos, lo que Bradbury opine es solo eso, una opinión más. Una opinión cualificada, sí, pero no una ley que esté escrita sobre piedra. El texto, por lo tanto, es más inteligente que el autor. El texto sabe cosas que el autor no sabía que estaba escribiendo. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje es una trampa, es un virus y se escapa de nuestro control. Pues bien, hasta ahora hemos matado al padre, ¿de acuerdo? Hemos dicho que su intención no vale nada. Pero esto abre una caja de Pandora totalmente aterradora. Es decir, si el autor no importa, ¿significa eso que podemos ignorar quién es? ¿Significa que podemos disfrutar del arte creado por monstruos? ¿Es Harry Potter inocente de las opiniones de J.K. Rowling? ¿Es el cine de Woody Allen o de Polanski seguro para consumir? Es decir, en esta parte quiero que intentemos hacer la autopsia ética. Quiero que veamos si podemos separar la obra del artista o si la mancha de sangre del autor siempre traspasa la página. Pues bien. Volviendo a Bradbury, ¿de acuerdo? Hemos dicho que su opinión sobre el libro no vale más que la tuya. Barthes, en lo que dice, va un poquito más allá. No solamente dice que el autor pierde el control después de escribir, dice que el autor nunca tuvo el control mientras escribía. Que aquí está el punto dulce de todo lo que quiere decir. Barthes tiene una frase preciosa y demoledora que dice lo siguiente. Dice, el texto es un tejido de citas provenientes de los 1000 focos de la cultura. ¿Qué significa esto? Pues bien, significa que la originalidad no existe. Es así, vamos a ver. Lo hemos hablado en otros vídeos, incluso en algún podcast, si no recuerdo mal. Y es que cuando un autor se sienta a escribir, no está sacando ideas mágicas de la nada, como si fuera un dios creando el universo. No, lo que hace es mezclar. Un escritor es como si fuese un DJ, ¿vale? Perdonad por la comparativa, pero es así. Coge una frase que ha leído en la Biblia, la mezcla con la estructura de una película de vaqueros,
le añade un adjetivo que escuchó de su abuela y la pega todo con el ritmo de una canción de rock. El escritor no crea, el escritor recombina. Pues bien, ¿qué es lo que provoca esto? Pues provoca que Barthes, propone cambiar el nombre. Y en vez de llamarlo autor, lo llamemos el escritor, que es el escribiente, ¿vale? Por así decirlo. El escritor es alguien que simplemente tiene una habilidad técnica para juntar palabras. Es un artesano, llamémoslo así, ¿de acuerdo? No vierte sus pasiones o sus traumas en el papel, simplemente corta y pega lenguajes anteriores. Sé que esto puede resultar un poquito difícil de creer, pero vamos a pensarlo con sinceridad, ¿de acuerdo? Pregúntate a ti mismo, ¿alguna vez has usado una palabra que inventaste tú? No, ¿verdad? Usas palabras que ya existían antes de que tú nacieras. Usas estructuras gramaticales que tienen 1000 años. Usas metáforas, el amor es un fuego, la vida es un viaje, que son clichés culturales. Entonces, si el libro está hecho de trozos de otros libros, ¿dónde reside la unidad de la obra? Si el origen, que es el autor, es múltiple y caótico, entonces, ¿quién le da sentido a todo ese caos? Pues bien, aquí es donde entras tú. Barthes dice también lo siguiente, que la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. El destino en este caso eres tú, el lector. Tú eres el lugar donde todas estas citas, todas estas referencias, todos estos plagios inconscientes se juntan y cobran sentido. Permíteme que lo explique. Un libro cerrado en una estantería no es solamente un libro, es un bloque de papel con mancha de tinta. ¿Vale? Solo se convierte en una historia en el momento exacto en el que tu ojo recorre la línea. Tú, como lector, lo estás activando, le estás dando vida, lo estás haciendo que sea real. Y aquí es donde la historia se vuelve preciosa y personal. Porque si el lector es quien hace el libro, significa que hay tantos libros como lectores, ¿no? Por ejemplo, El Quijote, ¿de acuerdo? ¿Lo has leído? Seguramente sí. El Quijote que pueda leer yo no es el mismo Quijote que lees tú. Es físicamente imposible que sea el mismo. Permíteme que te ponga un ejemplo brutal, ¿vale? Imagina una frase simple en una novela que dice algo como: ella cerró la puerta y sintió un frío repentino en la espalda. Si yo leo esa frase y ayer me dejé la ventana abierta y cogí un resfriado, pues tiene corriente. Hay corriente en la casa, ¿vale? Una frase totalmente descriptiva. Pero si tú has leído esa frase y hace 2 años has vivido una ruptura traumática donde tu pareja se fue cerrando la puerta para siempre, esa frase te va a destrozar. Para ti, ese frío no es una temperatura, es soledad. El autor ha escrito frío, yo he leído corriente, tú has leído abandono. ¿Quién tiene razón? ¿Tú o yo? Los dos. Y ninguno. El autor ha puesto unas notas, pero nosotros estamos tocando la música. Eso es lo que Barthes llama el nacimiento del lector. Es decir, para que tú tengas ese poder, para que tú puedas sentir ese abandono que el autor quizás ni planteó, el autor tiene que callarse la boca. El autor tiene que morir. Porque si el autor apareciera y te dijera, no, perdona, no, pero yo lo que quería decir es que hacía frío. No te pongas triste, joder, no era mi intención, lo siento. ¿Qué pasa? Pues que te roba tu experiencia y te está censurando. Y esto nos lleva inevitablemente al elefante en la habitación. Y es el caso más mediático de los últimos años sobre la muerte del autor. J.K. Rowling y Harry Potter. Pues bien, aquí quiero que intentemos ser analíticos y no entrar en si tiene razón o no en las opiniones políticas. Veamos el efecto de la obra, ¿de acuerdo? Muy bien. Durante años, Harry Potter fue el refugio de millones de personas que se sentían diferentes. Con todo el cariño y sin meterme con nadie. Gente marginada, gente del LGTBTQ+, gente solidaria. Veían en Hogwarts un lugar donde ser raro era un superpoder. Donde vivir en el armario, literalmente debajo de la escalera, era el inicio de algo mágico. Pues bien, ¿qué provocó esto? Provocó que los lectores construyeran esa metáfora. Ellos hicieron que el libro fuera un himno a la tolerancia y a la diversidad. ¿Y qué pasó entonces? Pues que J.K. Rowling abrió Twitter y empezó a tuitear. El autor, la autora en este caso, que debería haber estado muerta y callada, resucitó. Y empezó a dar opiniones que muchos de sus fans consideraron un ataque directo a su identidad. ¿Qué pasó entonces? El caos, la traición, millones de fans sintieron que les habían robado su casa. ¿Cómo puedo amar este libro si la persona que lo escribió piensa esto de mí?
Pues bien, si aplicamos la teoría de Barthes a rajatabla, la respuesta debería ser, es que da igual lo que piense Rowling. El libro ya no es suyo, el libro es tuyo. Tú has construido ese Hogwarts en tu cabeza. Tus recuerdos de leerlos a los 12 años bajo las sábanas son tuyos, no son de la autora. Si ella decide quemar su reputación en Twitter, pues bueno, es su problema. Pero Hogwarts sigue en pie en tu mente, es totalmente intocable, como si tú quisieras cerrar la puerta al autor. Vale, pero me puedo decir, vale, ¿y esto es tan fácil? ¿De verdad podemos hacer esta cirugía mental? ¿Podemos amputar al creador sin que el paciente, que es la obra, se desangre? Pues bien, creo que nos metamos un poquito más en el barro a continuación, ¿de acuerdo? Porque aquí hay un paso más adelante que tenemos que ser un poquito menos escatológicos, ¿de acuerdo? Porque hay veces que hay obras que los han escrito absolutos monstruos. A ver cómo hablo de esto. A ver. Es muy fácil matar al autor cuando el autor simplemente es un pesado en Twitter. ¿Verdad? Es fácil decir, bueno, ignoro tus opiniones políticas de mierda y disfruto del libro. Ahí la teoría de Barthes funciona como un analgésico suave, ¿verdad? Nos quita ese dolor de cabeza y seguimos leyendo. Pero ¿qué pasa cuando el autor no es solamente polémico? ¿Qué pasa cuando el autor es un monstruo? Literalmente. ¿Qué pasa cuando la mano que escribió la frase que te salvó la vida es la misma mano que abusó de un niño, o que ha firmado sentencia de muerte, o que ha escupido odio racial? ¿Ah? Pues bien, aquí, cuando vamos a este nivel, la teoría de la muerte del autor deja de ser un juego intelectual y se convierte casi en un juicio moral, me atrevería a decir. Y tú, como lector, eres el juez. Pues bien, hablemos de uno de mis autores favoritos, H.P. Lovecraft. Es el padre del terror cósmico, el creador de Cthulhu, o no, perdonadme si no lo digo bien, nunca lo sabía decir bien. Lovecraft es un genio absoluto que ha cambiado la literatura moderna. Y sin él no existiría Stephen King, ni Stranger Things, ni Alien, ni casi nada de lo que conoces del terror. Pero Lovecraft, tenía un secreto a voces. Y era que era un racista virulento. Y no digo racista para su época, digo racista incluso para los estándares de 1920. Odiaba con toda su alma a los inmigrantes. Odiaba a los negros, odiaba a los judíos, odiaba a todo lo que no fuera blanco, anglosajón y puritano. Si queréis pasar un rato, buscar en Google cómo se llamaba su gato, no lo voy a decir aquí. Pues bien, intentemos aplicar a Barthes, ¿vale? Barthes no diría, vale, olvida al hombre de Providence y quédate con el horror cósmico, el texto es independiente. Pero aquí está la trampa, y es una trampa fascinante. Y es que en el caso de Lovecraft, su racismo es su literatura. Piénsalo de la siguiente manera, ¿de acuerdo? ¿De qué van los libros de Lovecraft? Van del miedo a lo desconocido, del miedo a lo otro, del miedo a seres que vienen de fuera, que se mezclan con los humanos, que contaminan la sangre pura. ¿Te suena? En el libro de la sombra, sobre la sombra sobre Innsmouth, perdón, el terror es el mestizaje. Humanos que se están mezclando con criaturas pez. Ese terror visceral que tú lees al leer a Lovecraft es en realidad una sublimación de su asco racial. Su neurosis racista fue el motor de su genio literario. Y si él hubiera sido un tipo tolerante, abierto y feliz, pues jamás habría escrito Cthulhu. O Cthulhu. Lo siento, pero nunca he sabido cómo pronunciarlo. ¿Por qué? Pues porque nunca había sentido ese miedo paralizante hacia lo diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Si matamos al autor y por tanto ignoramos su racismo, ¿estaríamos entendiendo realmente la obra? Y peor aún, si disfrutamos de ese miedo, ¿estamos de alguna manera validando su odio racial? Mi postura, y esto quizás sea un poco polémico y puede que alguno no esté de acuerdo conmigo, realmente, estoy encantado de discutirlo con vosotros en cualquier momento, es que aquí Barthes falla. ¿Por qué? Pues porque no puedes separar totalmente la obra del artista, porque la obra es el artista gritando sus pesadillas. Pero eso no significa que debamos quemar los libros, mucho menos. Significa que debemos leerlos con los ojos abiertos. Saber que el monstruo no es este Cthulhu, sino es el monstruo que estaba escribiendo a máquina. ¿Vale? Pues bien, intentemos darle una vuelta más y cambiar un poquito de tercio, ¿de acuerdo? Vayamos al cine. Y hablemos de un director que se llama Roman Polanski. Lo habéis visto mil veces. Director del Pianista, La Semilla del Diablo, Chinatown
Obras maestras absolutamente indiscutibles. Roman Polanski. Un hombre que huyó de Estados Unidos tras declararse culpable de mantener relaciones sexuales ilegales con una niña de 13 años. Ya no se le ve igual, ¿verdad? Pues mira, aquí el dilema cambia un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en Lovecraft el problema estaba dentro del texto, que es ese racismo que impregnaba la tinta. Pero en Polanski el problema está fuera del texto. Sus películas no suelen defender la pedofilia. Sus películas sobre el holocausto, sobre el mal, sobre la paranoia. Así que aquí entra un argumento casi económico, ¿vale? Que Barthes no tuvo en cuenta porque vivía en un mundo de ideas, pero no de mercado. Barthes decía, como hemos dicho, el autor no importa, solo importa el significado. Ok, Roland, perfecto, pero cuando compro una entrada para ver una película de Polanski, le estoy dando dinero a Polanski. Le estoy dando poder, le estoy dando relevancia cultural que le protege de la justicia. Pues bien, la muerte del autor funciona muy bien en el plano espiritual. Tú disfrutas de la peli, tú la interpretas, pero en el plano capitalista el autor está muy vivo y cobra los royalties todos los meses. Así que la pregunta que a lo mejor te surge es lo siguiente. ¿Es ético financiar a un criminal porque hace planos bonitos? Mucha gente me podría decir, pues a mí me da igual, yo separo la obra del artista. Y yo pregunto, ¿vale? ¿O es que simplemente te resulta más cómodo para no tener conciencia, para no perderte una buena peli? ¿Es esta separación una herramienta intelectual? ¿O quizá una excusa egoísta? Pero ojo, si aquí decidimos que no podemos separar la obra y el artista, si decimos que el autor debe estar vivo y debe ser juzgado antes de leer su libro, entonces, amigos míos, tenemos que vaciar los museos. Tenemos que quemar las bibliotecas enteras. ¿No me crees? Caravaggio era un asesino. Mató a un hombre en una pelea. ¿Tiramos sus cuadros? Vale. Pablo Picasso era un misógino que trataba a las mujeres como basura. ¿Qué hacemos? ¿Que quemamos el Guernica? Richard Wagner era un antisemita rabioso cuyas óperas inspiraron a los nazis. ¿Prohibimos su música? Lewis Carroll, que hizo Alicia en el País de las Maravillas, tiene una obsesión sospechosa con las niñas pequeñas y las fotografiaba. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos a Alicia? ¿A dónde quiero llegar con esto? Vamos a ver, si exigimos una pureza moral a los creadores para poder disfrutar de su creación, nos quedamos sin cultura. ¿Por qué? Pues porque el arte a menudo nace de personas rotas, obsesivas, crueles, egoístas. La gente buena y equilibrada rara vez siente la necesidad desesperada por crear mundos alternativos. Suelen estar ocupados siendo felices. Pues bien, ante esto, ¿qué dice Barthes? Pues Barthes muchas veces nos ofrece un escudo y dice, la obra es más grande que el hombre. El Guernica es un grito contra la guerra, independientemente de cómo Picasso tratara a sus amantes. El cuadro trasciende al pintor, el libro trasciende al escritor. Así que quizá la muerte del autor no sea una verdad absoluta, quizá sea un mecanismo de defensa necesario. Así que necesitamos matar al autor para poder salvar la belleza que creó, a pesar de él mismo. Así que, ¿qué hacemos? Pues rescatamos la perla y tiramos la ostra podrida a la basura. Pues bien, para ir terminando, permíteme que haga un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Hemos hablado sobre Ronald Barthes, hemos hablado de Lovecraft, hemos hablado de Rowling, pero no podemos terminar este episodio sin mirar al presente, a este preciso momento en el 2026. Porque irónicamente la profecía de Barthes se ha cumplido de la forma más literal y terrorífica posible. ¿Por qué? Te explico. Barthes soñaba con un escritor, alguien que no tuviera pasiones, ni biografía, ni alma, alguien que simplemente se limitara a mezclar, cortar, pegar en el inmenso tejido de la cultura humana para crear textos nuevos. ¿Te suena de algo? Pues bien, esto lo podemos llamar como la inteligencia artificial generativa. ChatGPT, Gemini, Claude. Esos son la encarnación perfecta de la muerte del autor. Piénsalo de esa manera, ¿de acuerdo? Cuando tú le pides a una IA que te escriba un poema, no hay un autor detrás. No hay nadie que esté sufriendo por desamor. No hay nadie con unos traumas infantiles. No hay intención. Solo hay estadística. Hay probabilidad matemática. La IA coge millones de textos, que es ese tejido de cita de Barthes, y los recombina para ti. Así que, pregúntate lo siguiente. Si lees un poema generado por una máquina y lloras, ¿de quién es ese sentimiento? No es de la máquina. La máquina es de silicio.
de programador tampoco lo es. Así que el sentimiento es 100% tuyo. La inteligencia artificial es la prueba definitiva de que Barthes tenía razón. El significado reside exclusivamente en el destinatario. La máquina te lanza un espejo y tú te emocionas con tu propio reflejo. ¿Mm? Pues bien, ahora mismo estamos entrando en una era donde la mayoría de los textos no tendrán autor. Serán huérfanos desde el nacimiento y esto nos obliga a madurar de golpe como lectores. Y es que ya no podemos buscar al papá autor para que nos explique qué quería decir con esto. Papá, en algunos casos, ya no existe. Papá es un algoritmo. Está solo con las palabras. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Matamos al autor o lo dejamos vivir? Creo que la respuesta no es binaria. Barthes nos dio el regalo, pero es un regalo envenenado. Y el regalo se llama libertad. Y el veneno se llama responsabilidad. Pues bien, cuando tú matas al autor, te liberas de su tiranía. Ya no tienes que estar de acuerdo con sus ideas políticas o su vida lujuriosa o lo que fuera para amar su obra. No tienes que buscar la interpretación correcta en la Wikipedia. Eres libre de imaginar que Heathcliff es un héroe o un villano. Eres libre de imaginar que Dumbledore es gay o no lo es, independientemente de lo que tuitee Rowling. ¿Mm? Pero, ¿cuál es el problema? Que esa libertad tiene un precio, que es la soledad. ¿Por qué? Pues porque ya no puedes culpar al libro de lo que sientes. Y es que si un libro te ofende, es tu ofensa. Si un libro te excita, es tu deseo. Si un libro te cambia la vida, fuiste tú quien decidió cambiar usando el libro como palanca. Por tanto, el libro es solo un cadáver de tinta hasta que tú le das el boca a boca. Tú eres ese nigromante, tú eres el verdadero creador. Así que, la próxima vez que entres a esa librería antigua, la próxima vez que cojas un libro de un autor que odias, o de un autor que amas, o de un autor que lleva muerto 500 años, recuerda lo siguiente. No estás leyendo sus pensamientos, estás leyendo los tuyos amplificados. Quédate con lo que te sirva. Desecha lo que te haga daño. Roba las frases que necesites para explicar tu propio dolor. Y no le pidas perdón a nadie. Porque una vez que pagaste el precio de la portada, el libro dejó de ser suyo. Ahora la historia es tuya. Haz con ella lo que quieras. El autor ha muerto. Larga vida al lector. Eso ha sido Trazo de Tinta. Soy Alejandro González y ha sido un placer que me hayas permitido estar contigo esta media horita. Nos escuchamos, si tú quieres interpretarme, ¿verdad? La semana que viene. Pasa una muy buena tarde, noche o día cuando me estés escuchando y nunca dejes de escribir, siempre sin piedad y siempre dejando trazos de tinta. Chao, chao.